Volvemos con el tema que se tomó la agenda, sin ninguna duda, durante el fin de semana, el bono clase media. Estamos con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, lo habíamos anunciado también. Pueden comentar a través de Twitter con nuestro hashtag Meganoticia. Ministra, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Soledad. Gusto saludarle. Lo primero, si directamente ustedes como gobierno se hacen cargo del nivel de frustración que hay hoy día entre todas aquellas personas que creían que podían optar a este bono de la clase media y ha salido esta cruz en rojo rechazado. Bueno, efectivamente nosotros desde el inicio de la tramitación del proyecto del bono clase media y el préstamo social dijimos que aspirábamos a llegar a más o menos 2 millones de personas que creíamos que iban a poder optar a este beneficio. ¿Se equivocaron en el cálculo? Llevamos 1,5 millones de personas, más o menos, que ya a 24 horas, menos de 48 horas, ya han salido aceptadas y van a recibir su pago en los próximos días. Eso sin considerar el bono de los pensionados, donde aspiramos a llegar a 1.300.000, y sin el bono de los transportistas, donde aspiramos a llegar a 170.000. Es decir, nos estamos aproximando muy rápido a la cantidad de gente que siempre dijimos que íbamos a tratar de llegar a proteger, esos 2 millones de personas que iban a estar en los rangos del sueldo mínimo, 326.000 pesos, y los 2 millones de pesos con caída de ingresos. Yo entiendo los requisitos, vamos a revisar además algunos de los tuits que tenemos preparados aquí para ustedes, pero ministra, claramente aquí hay un discurso de que Chile era un país de clase media que le acomodó muchísimo tiempo a la clase política en general, pero no es la realidad que viven las personas. De hecho, si uno va directamente al estudio longitudinal entre el 2016 y el 2018, habla que entre el 35 y el 40% de los sectores populares, ¿no?, están en el margen de la caída a la vulnerabilidad total. Son sectores vulnerables con un altísimo nivel de deuda y además a punto de resbalar. Ese era un estudio que se hacía, le insisto, entre el 2016 y el 2018. O sea, son personas que ya resbalaron porque se quedaron sin trabajo, porque producto de la pandemia no pudieron seguir laborando o definitivamente los despidieron. Entonces, ¿por qué no hacerse cargo en un comienzo con este bono de clase media? Porque es el bono para todos aquellos que se consideran clase media de este sector del cual yo le digo. A ver, yo creo que es súper importante decir de que nosotros tenemos diferentes herramientas de protección social. El ingreso familiar de emergencia, que aspira a llegar en el mes de abril a 10 millones de chilenos, estamos hablando de 3,5 millones de hogares automáticos, esperamos 1 millón más en solicitudes, que son las familias informales con ingresos que no están en contrato, ni boleta, ni empresas unipersonales, que no pueden acreditar cuánto ganaban porque tenían estos trabajos que son el señor acomodador del auto o qué sé yo, que la persona que trabaja en la feria, que no la podía acreditar y donde esperamos proteger, y no solamente un mes, llevamos ya 10 ingresos familiares de emergencia considerando el mes de abril. En el caso del bono de clase media aspirábamos a llegar a 2 millones de chilenos, sin considerar el bono pensionado y bono transportista, que están efectivamente entre el sueldo mínimo y los 2 millones con ingresos formales, asumiendo que estaban trabajando en el año 2019 o el 2020 con un sueldo mínimo. ¿Y esos son los requisitos? Así es. Y en el caso de las pymes, obviamente, con lo que son los proyectos y todo lo que es el FOGAPE y todo lo que son finalmente los subsidios a las pymes de forma directa. Y además, a las personas cesantes con la Ley de Protección del Empleo. Muchas personas que perdieron su trabajo han tenido el pago de lo que es el seguro de cesantía, muchos más giros de los que estaban contemplados. Y ahora aspiramos a una nueva ley que permita como resetear esos giros. Es decir, con las diferentes herramientas aspiramos a llegar a todos quienes efectivamente usted plantea, pero reconocemos también que esta clase media de cristal, que es frágil, que se rompe, que uno finalmente pasa algo como esta situación y rápidamente cae, es parte de lo que ya nos ha faltado como cobertura y es la que estamos construyendo en el marco de esta pandemia. Y es lo que la política no ha visto, pareciera. Esa clase media real muy vulnerable, a punto de caer y que ya ha caído, que son casos como los que tenemos acá y que vamos a revisar en los tweets. Aquí Reina nos escribe, mamá de 3 hijos, esposo cesante, yo con trabajo desde el 2020, 370.000 pesos brutos. Tuve la suspensión de contrato, por lo que no califico para ellos, ya que mi sueldo bajó a 225.000 pesos y me quedé sin fondos en la AFC. No me pagaron mi prenatal por parto prematuro, además, bono clase media 2021 rechazado. ¿Por qué? Bueno, ella es un caso que tenemos que mirar con detención. Si ella tuvo 370.000 pesos brutos durante los 6 meses del 2020, cae dentro del monto que hablamos, 326 o 408, que no requiere efectivamente acreditar nada, ninguna caída, pues teniendo un problema ahí. Pero es algo que nos ha llegado en varias redes y lo estamos revisando con el Servicio de Impuesto Interno y estamos viendo si la interpretación nos permite decir de que efectivamente está en el rango entre sueldo mínimo y sueldo mínimo de gratificaciones y que a pesar de su FC
efectivamente tiene ese rango y por lo tanto, más allá de que la AFC le pague menos, debiera calificar. Entonces. Este es un caso que debiera apelarse porque estamos mirando con detención y muchos casos que pudieran ser similares, que apoyaron la ley de protección y lamentablemente el ingreso quedó bajo el sueldo mínimo. Pero la verdad es que tiene una cotización por el sueldo mínimo. El siguiente tuit, Leslie nos dice: estoy cesante desde julio del 2020, accedí al bono de 500.000 pesos en el año 2020, ahora me bajaron el bono porque consideran el pago de la AFC que tuve desde julio a diciembre del 2020. Exijo mi tercer 10% con mi plata para poder llegar a fin de año. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí tiene efectivamente una rebaja de su sueldo. Sí, porque esto es bien especial el caso de Leslie porque ella está cesante desde julio, por lo tanto tuvo una ley de protección. Usted sabe que la ley de protección en el mejor de los meses tiene un 70% de cobertura de lo que es su sueldo anterior. La pregunta es si efectivamente ella tuvo ingresos que le permitieran ingresar al acceso de bono clase media el 2019. Si ella el 2019 tuvo ingresos sobre el sueldo mínimo del 2019 y hasta 2 millones de pesos, al tener ley de protección del empleo en este año debería calificar. Por lo tanto, este es un caso de apelación segura, pero lo importante es que efectivamente haya tenido ingresos durante el 2019. ¿Caso apelable? Caso apelable por lo que yo veo, sin ver las liquidaciones de lo que tuvo el 2019, pero si tuvo trabajo el 2019, este es un caso que debería quedar de todas maneras. Perfecto, queremos revisar una gráfica que nos indica cómo apelar. Sí. No es fácil, son 4 trámites los que hay que ejecutar, cerca de 1,5 millones de solicitudes aprobadas, es lo que usted nos ha mencionado, la autoría también. Vamos a ver la siguiente gráfica también, porque hay un alto número de solicitudes que han sido reprobadas, ¿no es así? Y bueno, esto es a grandes rasgos decir que ya llevamos casi 1,5 millones de solicitudes aprobadas que vamos a pagar. Yo sé que las historias que finalmente no están calzando, que no están calificando, son dolorosas. Quiero decir que nos hemos comprometido en la ley a mirar todos y cada uno de los casos que nos quedan y buscar efectivamente cuál es la herramienta de protección social que calza para ello. Y en el caso de que no exista, encontrar esa solución. Eso es parte del estudio que vamos a hacer con las solicitudes rechazadas. Ahí está a grandes rasgos cuáles son los requisitos obviamente, pero la apelación probablemente es una de las cosas más relevantes. Y dentro de la página web del Servicio de Impuesto Interno existe una parte de apelación donde uno puede poner su reclamo, donde dice no cumple con los requisitos para acceder al bono clase media. Está efectivamente formular reclamo, uno va a entrar y ahí, ¿por qué? Porque puede pasar de que los datos que tenga el Servicio de Impuestos Internos no sean los correctos, no sean los de las personas. Lo entiendo. Y de inmediato una pregunta, ¿estos 4 certificados que hay que adjuntar pueden ser digitales? Sí, pueden ser perfectamente digitales, los tiene que subir ahí en la parte donde dice adjuntar archivo, subir archivo. Y la idea es efectivamente que todas aquellas personas que dicen esto que aparece, porque en la página aparece porque sale rechazado, ¿por qué razones? Sí. Entonces, esto no es así, nos sube los antecedentes y efectivamente vamos a hacer la apelación. Y quiero insistir, vamos a hacer el cruce, esta vez no va a ser el Servicio de Impuesto Interno nomás, va a ser con nosotros, a fin de ver por qué no califica. Y si no califica porque no cumple los requisitos realmente, vamos a ver cómo nosotros lo hacemos ingresar en otros beneficios de protección social. Ok, ministra, honestamente usted se habrá dado cuenta durante la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social, o probablemente antes, que falta un sistema de protección de la clase media. Eso ha sido evidente desde el estallido social y la pandemia. Y esta crucecita roja es súper frustrante, más allá de los memes que se hayan hecho hasta ahora, porque yo le insisto, la mayoría de las personas en nuestro país se considera de clase media. El presidente de la República, en una entrevista a don Francisco, le ratifica que él es una persona de clase media. Por lo tanto, ¿qué le queda a todas aquellas personas que efectivamente, con mucho derecho, dicen yo tengo requisitos para hacer clase media, me quedé sin trabajo, tuve que pagar, recién veíamos una nota de un señor que decía, con lo que yo recibí de mi bono, que había sido aprobado, voy a pagar la clínica por la atención de COVID-19, es decir, una clase media frágil que resbaló y que efectivamente estaba ilusionada con este bono. Que uno dice, realmente me corresponde, soy de clase media. Bueno, es muy importante decir de que nosotros estamos construyendo esta red de protección social, es tal cual. No teníamos una red de protección de la clase media. Nos llega la pandemia y esa clase media ni siquiera se mantiene como clase media, se convierte en vulnerable, con toda la protección que hay que hacer además a las personas que obviamente tienen más problemas y tienen menos ingresos en nuestro país, los primeros quintiles. Entonces es un desafío muy grande enfrentarse a una cantidad enorme de nuevas personas que requieren del Estado que nunca habían golpeado
la puerta del Estado, tanto que tenemos 1 millón de registros sociales de hogares el año pasado, no más. Claro. Y obviamente que tenemos que generar esta red de protección y el Estado tiene que quedar mucho más robusto al término de esta pandemia para que si el día de mañana tenemos que enfrentar algo similar o las personas en su vida, en su cotidianidad, no necesariamente por algo que esté pasando en general, tienen que enfrentar este golpe, esté esa red. Esa red la estamos construyendo entre todos y sin duda alguna, con aciertos y con errores, tenemos más red que la que teníamos hace un año atrás. Y vamos a tener que seguirlo perfeccionando. Yo quiero transmitir casos. Y vamos a encontrar soluciones para los casos que efectivamente no están calificando. Claro, si no es esto, es FIFE, si no será FOGAPE, si no será Ley de Seguro de Desempleo. Sí, hay una cuestión de timing. Yo creo que hay una cuestión de timing que es realmente importante. Es decir, las personas requieren efectivamente la ayuda ahora. Y es por eso también que se han aferrado al primer retiro del 10%, al segundo y al tercer retiro del 10% que tiene una altísima aprobación. Ustedes en los cálculos que sacaron, en este mismo cálculo que está disponible, es un estudio longitudinal, incluyeron este eventual tercer retiro del 10% y excluyeron esa parte de las personas de este bono que se entrega, porque podría haber sido mucho más extenso, no para 2 millones de personas, podría haber sido para 4, para 6 millones de personas. O sea, nosotros lo que hicimos fue tratar de complementar el ingreso familiar de emergencia, donde, insisto, esperamos llegar a 10 millones de personas en el mes de abril con 100.000 pesos por integrante del hogar, y no por un mes, sino hasta junio, ha dicho el presidente, y eso si usted calcula, en una familia probablemente son más ingresos que el bono clase media, y para muchas familias que no tienen nada que retirar en el 10%, en el tercero, si es que se llegara a aprobar, usted sabe que estamos hablando de 2.9 millones de familias, de personas que no tienen nada que retirar y probablemente más de 2 millones, casi 5 en total, que van a retirar muy poquito, estamos hablando de montos muy bajos. Para esa familia nosotros estamos trabajando muy fuertemente en el ingreso familiar de emergencia, que insisto, no es un solo pago. Para los pensionados, que tanto se plantea, Soledad, que lo están pasando mal, que ahora con nuestro bono pensionado 1.300.000 hay gente que no había recibido nunca y ahora está recibiendo el bono de 100.000. Para ellos el bono o cualquier retiro no va a ser nunca lo mejor que mejorar las pensiones de forma permanente y para siempre. Y ahí uno también se pregunta cómo estamos enfrentando una reforma previsional que ya no aguanta más y salir adelante. Por eso yo le hablaba precisamente de esta clase media vulnerable, ¿no? Que ha quedado muchísimo más al descubierto, e insisto, que tanto le ha acomodado a la clase política, porque en la marcha de más de 1 millón de personas, de mucho más de 1 millón de personas en el estallido social, se hablaba de mejores sueldos, de mejores pensiones y también de no más abusos. Revisemos lo siguiente, Nicole nos dice, mi suegro no calificó al bono clase media por una diferencia de 7.000 pesos por debajo del mínimo que exigen. Él, un hombre a todo en los tiempos de COVID, una burla a este país. Bueno, yo creo que efectivamente la sensación de Nicole tiene una razón de ser porque ella siente de que esta persona que gana por sobre el sueldo mínimo con gratificaciones 7.000 pesos tiene que acreditar una caída para recibir un bono. Y efectivamente nosotros siempre hemos pensado en poder llegar a proteger a las familias que les cayeron los ingresos durante la pandemia. Será discutible si tendríamos que haber protegido a todos quienes han mantenido su sueldo o no. Y esa es una discusión de fondo. Pero lo que buscaba el bono de clase media era ir a proteger a quienes le cayeron sus ingresos durante la pandemia, no a quienes los han mantenido y son probablemente insuficientes. Pero han sido insuficientes probablemente siempre. Lo entiendo, entonces, pero se quedaron cortos en el cálculo, le insisto en eso, en quedarse corto en el cálculo precisamente por lo que dice aquí, un hombre de esfuerzo, o sea, esa persona que nunca le ha ido a golpear la puerta al Estado, que nunca ha pedido un bono, porque cuando hablamos de los sectores más vulnerables, efectivamente había una política de bonos. Yo le insisto en esta política de protección a la clase media. Aquí está súper claro con el ejemplo de diferencia de 7.000 pesos. Claro, pero es probable que lo que está pasando con él es que él no le cayeron sus ingresos. Entonces ahí hay una discusión al respecto de si debiéramos ir a proteger también a las familias que tienen ingresos bajos independientes que la pandemia no las haya golpeado. ¿Y usted qué cree? Porque la mayoría cree que sí. Bueno, la verdad es que nosotros estamos en esta discusión, estamos revisando todos y cada uno de los casos que quedan fuera, qué rangos están quedando afuera, si efectivamente debiéramos llegar, por ejemplo, a protegerlas con el ingreso familiar, a pesar de que tengan ingresos mantenidos en el tiempo, pero son ingresos bajos, calificaciones socioeconómicas bajas, y es parte de lo que estamos revisando. ¿Y ahí hay una pelea de usted con Hacienda, por ejemplo? No, la verdad es que con el ministro Cerda tenemos una muy buena relación, hemos trabajado muy de la mano en esto, hemos hecho muchas mejoras. Yo sé que el bono, que insisto, ha llegado a 1,5 millones de personas en 24 horas, un poquito más, es un esfuerzo grande, relevante, sin lugar a dudas, y esto lo quiero transmitir, podríamos seguir mirando, y quiero comprometerme a eso, en que las personas que no califiquen buscar
¿Qué herramienta tenemos que llegar para ello? Y en eso el ministro Cerda ha ayudado un montón. Este bono es mejor que el del año pasado. Lo entiendo. Para no dejar, ministra, a usted le gusta ser clara y puntual, para no dejar eso en las palabras y en el discurso, me imagino que ustedes han visto la reacción que ha causado esto. Parte de ese riesgo estaba medido, pero les dice, bueno, o retrocedamos en esto o sumemos esto otro. Usted misma está planteando eso. ¿Hay algo concreto a sumar? Mira, es muy importante decir... En este bono de clase media. Es muy importante, Soledad, decir que lo hemos hablado con el presidente, lo hemos hablado con el ministro Cerda, nosotros vamos a hacer los cruces. Vamos a ver qué personas primero apelan y ojalá que puedan ingresar y sea un error del sistema. Pero si no calificaron, la idea es nosotros hacer los cruces y toda la gente los hogares que no estén recibiendo beneficios, que nosotros nos demos cuenta de eso, vamos a construir una herramienta para ellos. ¿Cuándo? Ese es el compromiso que vamos a hacer el cruce probablemente esta semana. Vamos a poder levantar cuál es el tema que está pasando, quiénes son estos grupos que nos están quedando afuera y aspiramos a tener unas respuestas para ello a la brevedad. Sabemos que el tiempo apremia, pero el compromiso está. No es solamente una postulación y quién quedó o quién no quedó, sino es descubrir quienes no están recibiendo protección y encontrar la solución para ello. Un poco a destiempo, ministra, yo lo entiendo y soy sensata también al comprender que los recursos son limitados, pero ¿a destiempo llegan estas ayudas o se siguen evaluando estas ayudas cuando ya está claro que estamos en una segunda ola súper potente con gente que tiene sus restaurantes cerrados, que tiene sus pequeños emprendimientos que no pueden funcionar en situaciones súper críticas o que definitivamente perdieron su trabajo o, como nos decía el señor recién, tienen que pagar la clínica porque estuvo contagiado con COVID-19? Es un golpe tan fuerte el que estamos recibiendo en la pandemia. Usted lo ha visto, Reino Unido con el 16% del PIB en ayuda social con una tercera ola igual. Alemania invirtiendo el mismo porcentaje del PIB que nosotros estamos en 10.7, que es un esfuerzo muy grande. Tenía una red permanente. Esta es literalmente una maratón. Partimos con un bono COVID, después 6 IFE, un bono COVID Navidad, entre medio de las canastas de alimentos, el primer bono y préstamo social. Seguimos con IFE durante este tiempo, lo tenemos reforzado, viene el bono de nuevo, el préstamo social, los FOGAPES entre medio, los FOGAIM. O sea, lo que yo quiero transmitir es que nosotros hemos tenido que mantener de forma constante una ayuda y una protección, que sin duda, Soledad, va a ser insuficiente dado el golpe tan grande que tuvimos y dada la debilidad estructural del Estado que tenía. Yo le insisto en eso. Y la debilidad estructural en un sistema de protección para la clase media, o la mal llamada clase media. Rechazaron el bono de clase media, ya que el cálculo se lo realizaron a 12 meses cuando tendrían que haberlo calculado a 2 meses, pues inició labores en noviembre. ¿Alguien sabe si sirve apelar en este caso? Es muy importante, sí, es muy importante, Olguita, que si le dividieron por 12 meses es un error. Se divide por 6. ¿Ya? Eso sí está en la ley. Se divide de julio a diciembre del 2019 para ver qué ingresos tenía y se compara con julio a diciembre del 2020. Si le dividieron sus ingresos por 12 y obviamente le da un monto menor que no calza o no le ayuda, eso es un error, por lo tanto tiene que apelar. Bien, tenemos más opiniones también para compartir con usted. Vamos a revisar antes unas láminas que son muy relevantes, porque lo decíamos, el bono pensionado, que ya nos mencionaba la ministra con estos 100.000 pesos de pago automático. Ministra, acá están los 3 requisitos o los 3 grupos. Sí, muy importante, esta es una pensión de vejez o invalidez de cualquiera de esos sistemas, renta vitalicia, sistema antiguo o IPS y el retiro programado, que es de la AFP. En el caso de renta vitalicia y del sistema antiguo, todas las pensiones de vejez, invalidez, bajo los 408.125 van a recibir un bono de 100.000 pesos. Y en el caso del retiro programado, entre el monto de la pensión básica y los 408.000. No tienen que solicitarlo, no tienen que ingresar a la página. Hicimos un proceso de forma automática y se le van a pagar los 100.000 pesos en su pensión del mes de mayo. Ya, esos serán pagados entonces automáticamente, como dice usted, en la pensión del mes de mayo. Así es, automáticamente en la pensión del mes de mayo. Les insistimos que esto es algo totalmente diferente al bono clase media. Totalmente diferente, pero sabíamos que dentro de las herramientas de protección se nos habían quedado afuera pensionados, como por ejemplo los de renta vitalicia, que además tienen derecho a tener un préstamo social de 3 cuotas del monto de su pensión. Pagaron 48 cuotas después de un año de gracia el 2022. Nunca puede pasar el 5% de sus ingresos y que también lo van a poder pedir desde mayo en adelante. Es decir, esta gente se nos había quedado fuera. Hay muchos pensionados que están muy contentos porque saben que van a recibir este monto. Lo importante es decirles que no tienen que postular. Es de forma automática y pagadera en el mes de mayo. Bien, vamos con la siguiente gráfica también,
donde analizamos el bono transportistas. Sí, esto es muy relevante. Vamos a habilitar una plataforma. Esta no es el Servicio de Impuesto Interno, esta es el Ministerio de Transporte, una plataforma especial para los transportistas. ¿A quiénes les estamos hablando? Les estamos hablando a los dueños de vehículos de transporte remunerado, ya sea un taxi, un colectivo, una micro de locomoción, un transporte escolar, que van a recibir este monto de 500.000 pesos por una vez, pero además pueden inscribir a un conductor, porque entendemos de que ese dueño puede también tener un conductor. También ese conductor va a recibir 500.000 pesos de bono de transportista. Y es muy importante decir que aquí el único requisito es estar inscrito en el registro del Ministerio de Transporte al 31 de marzo y tener su patente vigente. No hay otro requisito, no tiene que acreditar ni monto, ni renta presunta, ni boleta, ni contrato, ni nada. ¿Y a partir de cuándo? Esta plataforma va a estar habilitada a la brevedad, probablemente en los próximos días, lo va a comunicar la ministra Hood, y ahí se va a poder postular efectivamente este bono de 500.000, donde aspiramos que la base sean 170.000 beneficiarios. Convocamos a nuestra audiencia a enviar sus preguntas. Aquí hay otra para usted, ministra, respecto al bono clase media. Coticé 3 meses de los últimos 6 del 2020. Estoy sin trabajo hace 7 meses desde septiembre y no califiqué para el bono porque me sumaron mi seguro de cesantía, que si hubiera sido 10.000 pesos menos, ahí sí hubiera calificado. Un verdadero chiste, bono clase media rechazado. Bueno, ese caso, la verdad es que es bien específico. Habría que mirar esos 3 meses, en realidad se dividen por 6, como yo le decía, para ver cuál es el ingreso. Si efectivamente ella calificó para ingresar, habría que ver efectivamente cuál es la comparación con la caída. Pero me llama la atención, debe ser el problema de que probablemente tuvo 3 meses donde no tuvo ingreso. Si hubiese tenido 6 meses de ingreso en el 2019 o 6 meses de ingreso en el 2020, probablemente habría calificado. Aquí el problema es que estuvo sin trabajo una cantidad importante de meses donde hicimos la medición. Patricio, ¿puede apelar a esto? O sea, siempre lo podemos revisar porque no sé cuáles son los montos que están teniendo, pero ya uno cuando ve, ya tiene en vez de los 6 meses que vamos a dividir, solamente 3 meses de cotización, por lo tanto ya baja el umbral del cual puede postular. Y obviamente eso puede generar algún problema, pero como tiene una ley de protección del empleo, creo que siempre es bueno revisar. Bien, ministra, yo creo que todos estos tuits que le hemos mostrado, las preguntas y también los que han aparecido durante el fin de semana, nos llevan a la pregunta crucial: ¿quién es de clase media en Chile? ¿Quién debe calificarse como clase media en Chile? A ver, nosotros hicimos una definición, y esa definición, que podrá tener revisión, y obviamente vamos a mirar quiénes son las personas que están quedando afuera, son personas con ingresos formales para este bono, personas que tienen un contrato, una boleta de honorario, una empresa unipersonal, que tenían una cantidad de ingreso entre el sueldo mínimo y 2 millones el 2019, y que el 2020, a los mismos meses de comparación, le cayó el ingreso. Eso es la definición que hicimos. Técnica de lo que es efectivamente a quienes queremos llegar con el bono de clase media. Tengo que despedirme ya de usted, ministra, pero dado todo este escenario que estamos viendo, ¿usted cree que el gobierno debe recurrir al Tribunal Constitucional para el tercer retiro del 10%? A ver, es importante decir que la postura del gobierno en esto es conocida, es pública. Nosotros obviamente aspiramos a que en vez de sacarle plata a las cuentas de ahorro previsional, le pongamos plata a las cuentas de ahorro previsional y solucionemos este tema de las pensiones indignas que tienen las personas mayores de una buena vez, o la empecemos a solucionar, que probablemente no va a ser de un día para otro, pero ese es nuestro esfuerzo y lo que queremos finalmente es poder llegar con herramientas de protección social. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que estamos haciendo. ¿Habrá TC entonces? O sea, insisto, el gobierno ha dicho y ha manifestado su postura al respecto de esto. Nuestro trabajo como Ministerio de Desarrollo Social y Familia es tratar de llegar con recursos fiscales a la mayor cantidad de familias posible. Ministra, le quiero agradecer su tiempo y disposición a esta entrevista con nosotros. No, muchas gracias. Que esté muy bien. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato aquí en Mega Noticias.